En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del domingo de la 26ª semana de tiempo ordinario, ciclo B. La primera lectura está tomada del libro de Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. Descendió el Señor en la nube y habló con él, con Moisés. Tomó del espíritu que había sobre Moisés y lo infundió sobre cada uno de los 70 ancianos. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. 2 hombres se habían quedado en el campamento, uno se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu reposó sobre ellos, pues eran de los señalados, aunque no habían ido a la tienda. Y se pusieron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a referírselo a Moisés y le dijo: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde su juventud replicó: Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Moisés le dijo: ¿Estás celoso por mí? Ojalá todos los del pueblo del Señor fueran profetas, porque el Señor les hubiera infundido su espíritu. Bendito sea Dios. Pues en esta lectura hay varias cosas hermosísimas, como siempre. Lo primero, un poquito de historia o de el contexto de esta lectura. Es el libro de los Números. Es un libro del Antiguo Testamento. Es uno de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, los más antiguos. El Pentateuco, que se conoce, Penta, 5. Los 5 libros del Pentateuco son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Números. No en ese orden necesariamente. Normalmente el Pentateuco en las Biblias termina con el Deuteronomio, pero esos son los 5 libros. Se le atribuyen mayormente a Moisés, aunque tienen revelación de mucho antes. Pero bien, en este libro de los Números, lo que ha sucedido antes de este pasaje que acabamos de leer es que el Señor llamó a Moisés y a 70 ancianos que el Señor había escogido para ayudar a Moisés. Esto tiene mucho material. Recordemos que Moisés era el cabeza de familia de la iglesia hebrea entera. Moisés era, por así decirlo, era el representante de Dios, era el vicario de Dios. Dios visitó a su pueblo, lo sacó de Egipto,
y ya pues no estuvo con ellos. De hecho, comienza este versículo a decir, descendió el Señor a la nube y habló con él, con Moisés. Pero luego el Señor, la nube, volvió a subir. Así que cuando Dios vino y visitó a su pueblo y se fue, pues Moisés quedó como su vicario. Moisés era el vicario de Dios, aún el vicario de Dios antes de la encarnación. Y Moisés era el que dirigía al pueblo, el papa, porque era el padre de familia, era aquel a quien toda la iglesia hebrea miraba para saber cuál era la voluntad de Dios, para saber cuál era la verdad, para saber cómo tenían que actuar, qué debían creer. Lo mismo que en el Nuevo Testamento ya no es Moisés, sino es Kefa, y ya no es el vicario de Dios antes de la encarnación, sino el vicario de Cristo, Dios hecho hombre. Y el vicario de Cristo también estaba llamado a ser el padre de familia, no ya la iglesia hebrea, sino la iglesia católica, porque a la iglesia abierta a todas las naciones. Pues la estructura cuando Moisés estaba enseñando y atendiendo a su pueblo, al pueblo de Dios, que el pueblo que Moisés estaba encargado de, pues Moisés se sentaba y todo el día estaba ahí atendiendo las preguntas, necesidades espirituales del pueblo. Su suegro le dijo, te vas a matar. Toma, escoge un grupo de hombres capaces de todas las tribus para que te ayuden. Que ellos hagan lo que tú haces, pero a nivel local. En grupos pequeños, grupos de 10, de 50, de 100. Y los casos más difíciles que te los traigan a ti. Y esa fue la primera estructura en la iglesia hebrea en aquel momento, donde hombres localmente estaban encargados, tenían la misma autoridad que Moisés a nivel local, y los casos más difíciles se los referían a Moisés. Así como en la iglesia católica están los obispos en cada diócesis localmente encargados del pueblo de Dios con la misma autoridad que Kefa, pero a nivel local. Y los casos más importantes o más difíciles se lo llevan al Papa, al vicario de Cristo. Es la misma estructura. Moisés y sus ayudantes, y después que Moisés murió, aquellos que se sentaban en la silla de Moisés y sus ayudantes, pues los ancianos o los presbíteros, los obispos. En el Nuevo Testamento pues tenemos a Kefa, el vicario de Cristo, y luego que él murió, pues aquel que se sentaba en la silla de Kefa, en la silla de Pedro, pues es el vicario de Cristo a través de la historia, y el resto de los apóstoles, sus descendientes, pues son los obispos de la Iglesia Católica. Esa es la estructura que vemos presente tanto en el Antiguo Testamento, con Moisés y sus ayudantes, como en el Nuevo Testamento con Pedro y sus ayudantes. Pues aquí vemos que esa estructura no es simplemente una estructura humana. Podemos pensar, bueno, pues para tener las cosas más organizadas y en orden, pues Moisés hizo eso y es una obra de hombre nada más. Pues no, Dios bendijo, Dios sancionó, Dios inspiró esa estructura y más importante, Dios le dio lo necesario
para realizar su misión, para ejercer su oficio. Dios les dio el Espíritu Santo. A esa estructura organizacional, a esa organización de Moisés y los ancianos que le ayudaban, pues el Señor, para que hicieran su trabajo, les dio su Espíritu. Dice aquí, esto es Dios tomó del Espíritu que había sobre Moisés y lo infundió sobre cada uno de los 70 ancianos. El Espíritu de Dios, que lo vemos actuando en Pentecostés, pero no es que antes de Pentecostés el Espíritu no actuaba. El Espíritu ha estado guiando la iglesia desde el Antiguo Testamento. La iglesia, que repito, en el Antiguo Testamento era exclusivamente la iglesia hebrea. En el Nuevo Testamento es la iglesia católica, abierta a todas las naciones. La iglesia universal. La una santa, católica y apostólica. Pero el Espíritu Santo ha estado trabajando desde el principio del pueblo de Dios. Tomó del Espíritu que había sobre Moisés había recibido el Espíritu Santo, y lo infundió sobre cada uno de los 70 ancianos. Y cuando el Espíritu reposó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, fueron unos dones increíbles. El don de la glosolalia, donde comenzaron a predicar, a profetizar, a hablar de las cosas de Dios, y cada una de las personas que estaban presentes, habían judíos de todas partes del mundo conocido, del mundo romano y más allá, y cada uno los oía hablar en su propia lengua. Eso es uno de los frutos del Espíritu Santo que les dio a los apóstoles. Eso no ha vuelto a suceder de la misma manera, parecido a lo que vemos aquí en el Antiguo Testamento. Infundió sobre cada uno de los 70 ancianos, se pusieron a profetizar, pero no volvieron a hacerlo. Es como quien dice un regalo de iniciación. Cuando Dios le dio el Espíritu Santo a los 70 ancianos, tuvieron ese carisma especial de profetizar. Y profetizaron y no volvieron a hacerlo. Fue para ese momento específico, donde comenzó, como quien dice, a la iglesia hebrea a tener un dinamismo divino. En la iglesia católica vemos lo mismo. En Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, para ese momento el Señor le dio el don de la glosolalia a todos los apóstoles que estaban allí, donde cada uno que lo escuchaba, no importa de dónde viniese, los escuchaba en su propia lengua, escuchaba las cosas de Dios en su lenguaje. Ese fue el regalo especial de comienzo de la iglesia, donde la iglesia, que ya el Señor tenía sus discípulos, tenía sus apóstoles y tal, pero con la venida del Espíritu Santo comenzó el gran dinamismo. Se conoce como el nacimiento de la iglesia. Claro que así como un bebé nace nace a los 9 meses aproximadamente, ya el bebé está vivo desde el vientre. Pues la iglesia ya estaba viva, fundada por el Señor, pero vino a la luz, fue dada a luz en Pentecostés. Pues aquí igual en el Antiguo Testamento ya el pueblo de Dios existía. El Señor ya había hecho maravillas con ellos, para ellos, por ellos. Y en este momento pues ya recibieron un impulso del Espíritu Santo. Ahora bien, ese regalo extraordinario de la profecía en la iglesia hebrea, todos los ancianos la tenían, pero no volvió a repetirse. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo seguía ahí, porque recordemos que
la cátedra de Moisés, la enseñanza de Moisés, duró presente en la iglesia hebrea desde este momento hasta el tiempo que nuestro Señor estaba caminando entre nosotros. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, por lo tanto hagan lo que ellos les dicen, pero no lo que hacen, porque ellos enseñan y no cumplen. Así que la cátedra de Moisés estuvo vigente, actuando, sancionada por Dios, hasta justo antes de la pasión. Así que ese poder, ese Espíritu Santo que recibió Moisés que recibieron Moisés y los 70 ancianos, siguió durante toda la historia de la iglesia hebrea, aproximadamente unos poco menos de 2000 años, unos 2000 años o así, si contamos a Abraham. Pero bueno, y ese mismo Espíritu Santo ha estado presente en la iglesia católica desde Pentecostés hasta estos tiempos recientes, donde aquel que se sentaba en la cátedra no de Moisés, sino de Pedro, de Kefa, y los obispos tenían ese don. Lo han tenido. Claro que no todos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, no todos han sido fieles a esas gracias recibidas por Dios. Por eso hemos visto los casos de obispos santos, obispos mediocres, obispos grandes pecadores. Igual hemos visto papas santos, papas mediocres y papas que han sido grandes pecadores. Pero ni una cosa, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, eso cancela el don de Dios. Eso no cancela el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es atrapado, encarcelado, porque teniendo el poder, teniendo los dogmas, teniendo los carismas, los dones, no los usan. Y llegó el momento en el Antiguo Testamento, cuando nuestro Señor murió, que el velo se rajó en el templo de arriba abajo, donde ya esa estructura, esa jerarquía de la iglesia hebrea, que hasta entonces tenía autoridad verdadera, a partir de ahí ya no la tenía. Porque Dios tiene el tiempo determinado para cada cosa. Y aunque en tiempos de Jesús, antes de su pasión, todavía estaba vigente la cátedra de Moisés, una vez Él muere y el velo del templo se raja de arriba abajo por un terremoto. Vemos aquí un evento natural. Un terremoto pues es una cosa que ocurre han estado ocurriendo desde el principio, los terremotos, pero en este momento ese terremoto ayudó a dar a entender lo que Dios estaba haciendo. Por ese terremoto, el velo del templo donde estaba el Shekinah, la presencia de Dios, detrás de ese velo, fue rajado de arriba abajo. Fue Dios el que lo hizo. A partir de ese momento, ya el Espíritu Santo, ya la cátedra de quien se sentaba en la silla de Moisés, pues no era lo que había sido hasta entonces. Vemos algo parecido en el Nuevo Testamento, cuando la renuncia al ministerio de obispo de Roma que realizó el Papa Benedicto XVI, ese mismo día cayó un rayo sobre la Basílica de San Pedro. Es un acto natural, un acto de la naturaleza. Han estado cayendo rayos desde el principio, pero que ese rayo haya caído sobre San Pedro en ese día
pues es muy revelador. Así como en aquel terremoto el Señor confirmó que ya la autoridad de la cátedra de Moisés no era válida, porque no había quien se sentara en ella con autoridad, pues así cuando cayó ese rayo en la renuncia del Papa Benedicto XVI, nos estaba diciendo el Señor lo mismo, que de ahí en adelante la cátedra de San Pedro, pues no que el Señor había abandonado la cátedra de San Pedro, pero iba a estar vacía, porque el Papa Benedicto XVI murió siendo todavía vicario de Cristo, pero sin estar sentado en la silla de Roma. Y a partir de ahí, todas las enseñanzas que han venido desde la silla de Roma, pues no han estado inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso vemos los estragos que está haciendo Jorge Mario Bergoglio con la fe, cambiando la enseñanza incambiable de la Iglesia, cambiando la enseñanza moral de la Iglesia. Primero, pues con Amores Laetitia, donde abría la puerta a que las personas viviendo en pecado público pudieran recibir la comunión y tragarse su propia condenación como si eso no fuera nada. La aclaración que él le hizo a los obispos de Buenos Aires, que luego elevó a magisterio, cosa que un verdadero papa, su magisterio está protegido. Han habido papas pecadores, sí, han habido papas escandalosos, sí. No ha habido ni uno solo que en su magisterio enseñe error. Jorge Mario Bergoglio lo ha hecho precisamente porque él no es papa y no tiene el don de la infalibilidad. Pues subió a nivel magisterial, a nivel de magisterio, que las personas viviendo en concubinato pues podían, sin dejar de hacerlo, recibir la comunión, cosa que va completamente contraria a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de siempre de la Iglesia Católica, que quien hace semejante cosa se está tragando su propia condenación. Y han sido más los cambios que este señor ha hecho. La introducción de la Pachamama, no sé si están al tanto, haya sido aprobado en Italia y se está, creo que en este mes de octubre, ha sido aprobado una misa experimentalmente, donde incluye oraciones a la Pachamama, este ídolo diabólico. Todo esto obviamente pues aprobado por Jorge Mario Bergoglio. En octubre comienza el periodo de experimentación. Lo van a aprobar, lo aprobaron experimentalmente. Ya luego cuando se apruebe pues agárrense porque vamos a ver hasta dónde querrán empujar ese rito idolátrico a todas las iglesias locales, no sé. Pero en fin, el Espíritu Santo guió a la iglesia hebrea hasta que el velo del templo fue rajado en dos. El Espíritu Santo guió a la iglesia católica, y a la iglesia católica me refiero a la jerarquía, porque el Señor ni abandonó a los hebreos. Recordemos que los hebreos, aunque la jerarquía estaba hecha un desastre, pues muchos de ellos siguieron al Señor, porque eran del resto de Israel. Pues hoy en día igual, aunque la jerarquía está patas arriba y sin autoridad, excomulgando sin autoridad, porque un excomulgado no puede excomulgar a nadie, pero el Señor no abandona a su iglesia y sigue habiendo un resto de Israel, y para ese resto es que estoy aquí compartiendo, para aquellos que quieren ser fieles a pesar de lo que está pasando. Pues bien, hasta aquí la primera lectura. Me he extendido porque es un tema importante. Y si quien ha escuchado esto por primera vez y no sabe qué pensar, le invito a que lo traiga frente al Santísimo, a que vea los demás videos que tengo al respecto. Recomiendo especialmente dos series, la serie Gálatas 3:28, donde en esos videos hablo de lo que está pasando en la iglesia hoy en día,
todo esto está previsto por el Señor, planificado por Él, permitido por Él, para que se conozcan los corazones de muchos. Y también recomiendo la serie donde le respondo a hermanos en la fe. Pues en esa serie voy con detalle de cómo es que el Señor que se sienta en Roma hoy en día pues no es el vicario de Cristo y por qué estas cosas están pasando. Todo esto permitido por Dios, así como lo permitió en su iglesia hebrea, lo está permitiendo en su iglesia católica. Con un propósito, ya se acerca el nuevo Pentecostés, donde las cosas van a estar más claras, mucho más claras para aquellos que quieran ver. Pero no sabemos cuándo va a ser, sabemos que se acerca este nuevo Pentecostés, porque se acerca la segunda venida del Señor, y antes de eso pues nos va a dar una oportunidad a todos aquellos que aún no se enteran para que vuelvan a Él. El Salmo 18, según la Vulgata, o el Salmo 19, según otras traducciones. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Pues bendito sea Dios. Aquí en este salmo vemos una conexión con la enseñanza de la primera lectura. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. La ley del Señor es perfecta, no hay que arreglarle nada. Cuando viene este señor Jorge Mario Bergoglio a cambiar, por ejemplo, el punto del catecismo que habla sobre la pena de muerte, donde la Iglesia reconoce que existen casos y los estados y los líderes de las naciones tienen autoridad de, para bien del pueblo, establecer la pena de muerte durante toda la historia. Es la enseñanza perenne de la Iglesia. Eso no ha cambiado. Pero este señor, que sí cambia, porque para él la ley no es perfecta, aunque la ley del Señor es perfecta, para él no lo es. Pues él cambió este número del catecismo, diciendo que finalmente la Iglesia ha entendido que la pena de muerte es contraria a la ley de Dios, así que vamos a cancelar esto. Pues no, señor Bergoglio, no. La Iglesia no ha estado equivocada en 2000 años hasta que usted ha venido a cambiar esto. No, usted es el que está equivocado. La ley del Señor es perfecta del todo. Inmutables son las palabras del Señor, dice aquí el Salmo. Amén. Por eso esa es la evidencia más grande. Hay muchísima evidencia de que Jorge Mario Bergoglio no es el vicario de Cristo, basados en la enseñanza de la Iglesia, en el catecismo, en el código de derecho canónico, en las palabras de renuncia del Papa Benedicto XVI. Todo eso es evidencia, pero la más grande, la que más grita, son los cambios en la doctrina y en la moral de la Iglesia que este señor ha introducido, cambios que un verdadero vicario de Cristo no puede hacer.
no lo ha hecho ningún vicario de Cristo en 2000 años de historia, por pecadores que fuesen. Este Señor, pues sí lo ha hecho, porque no tiene el don de la infalibilidad, porque el Señor se lo da solo a su verdadero vicario, no a un impostor. Inmutables son las palabras del Señor. Amén. Segunda lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Atended ahora a los ricos, llorad a gritos por las desgracias que os van a sobrevenir. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos consumidos por la polilla. Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho servirá de testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como si fuera fuego. Habéis atesorado para los últimos días. Mirad, el salario que habéis defraudado a los obreros que segaron vuestros campos está clamando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente en la tierra, entregados a los placeres, y habéis cebado vuestros corazones para el día de la matanza. Habéis condenado y habéis dado muerte al justo, sin que él os ofreciera resistencia. Bendito sea Dios, palabras fuertes. No sé si están al tanto, pero esto es conocimiento público. Muchos medios de comunicación católicos, seglares también, pero católicos, han denunciado muchas de las cosas que están pasando en Roma. El colegio en Roma, muchas diócesis del mundo entero envían seminaristas a Roma para que estudien, a veces envían sacerdotes para que sigan estudiando y sean candidatos a ser obispos más adelante. Y cada país o muchos países tienen su colegio, su universidad allí en Roma, para que los seminaristas o sacerdotes que ellos envíen estudien en Roma, estén en contacto con la sede del Vicario de Cristo, que lo fue hasta Benedicto XVI. Pues el colegio de American College, el colegio de los Estados Unidos, por mucho tiempo pues ha sido infiltrado por masones y demás. Y fue una red, ahí era un nido de homosexuales. En esos colegios, pues muchos de los obispos que han abusado y han sido abusadores sexuales, homosexuales, que muchos de ellos, pues ya algunos han muerto, como el obispo McCarrick, y otros tantos que siguen vivos haciendo daño aquí en Estados Unidos y donde quiera que vayan. Pues fueron cuando Church Militant, un grupo de noticias católicas de aquí de Estados Unidos, entre otras cosas, pues dio a conocer estos abusos, y esta red de estos seminaristas, obispos, sacerdotes, pues llegaron a comprar un edificio allá en Roma donde tenían orgías e iban regularmente los obispos, sacerdotes y seminaristas. Una cosa terrible. Pero bueno, no hay por qué preocuparse, porque aquí el Señor, juez de todos, le está diciendo: habéis atesorado para los últimos días. Esos abusos que cometieron estas personas, que se supone que estuviesen pastoreando las ovejas de Cristo, pues el Señor les va a pagar. El Señor, que es infinitamente misericordioso para aquellos que buscan su misericordia, es también infinitamente justo con aquellos que no quieren aceptar su misericordia. La misericordia se acepta pidiendo perdón y convirtiéndose.
No diciendo, bueno, el Señor es tan misericordioso que me va a perdonar y yo sigo haciendo lo que me da la gana. No, no funciona así. No, no, no. La conversión. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia, pero un corazón soberbio, pues que no quiere convertirse ni cambiar sus caminos de pecado, pues el Señor sí lo desprecia. Dice aquí, o bueno, en el Salmo dice, presérvame, Señor, de la soberbia, no dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Ese pecado de soberbia que no quiere aceptar la humillación de pedir perdón, ese pecado de soberbia que no deja que un corazón sea humilde y busque la misericordia de Dios, es un pecado terrible. Que el Señor nos libre de semejante cosa. Todos somos pecadores, unos más que otros. Los pecados míos son diferentes a los de ustedes, algunos serán los mismos, no sé. No es que yo no haya pecado, no es que ustedes no hayan pecado, no es que los santos no hayan pecado, sino que se han convertido, han pedido perdón, se han confesado, han cambiado de vida, han dejado que la gracia del Señor les perdone, les transforme, les santifique. Se han apoderado de la misericordia de Dios. Esa es la manera de conseguir la misericordia de Dios, pidiendo perdón. No diciendo, pues, como Él es misericordioso, pues me perdonará. No, no, no. Tengo que pedirle perdón, tengo que humillarme, tengo que tener un corazón contrito y humillado. El Evangelio según San Marcos. En el leccionario se saltan unos cuantos versículos. Aquí, aunque me he extendido un poco, voy a tratar de leer los versículos enteros. San Marcos capítulo 9, versículos del 38 al 48. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, porque no viene con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohibáis, pues no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda a continuación hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, con nosotros está. Y cualquiera que os dé de beber un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y fuera arrojado al mar. Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos acabar en el infierno, en el fuego inextinguible. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos serán salados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened en vosotros sal y tened paz unos con otros. Pues bendito sea Dios. Aquí el Señor magistralmente lo resume todo, poniendo los puntos sobre las íes, poniendo cada cosa en su lugar, resumiendo y dándole el toque final a las enseñanzas que hemos visto en la primera lectura, en la segunda y en el Salmo. Sí hay autoridad en la iglesia, mas no todos le son fiel a la autoridad. Dice aquí, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Estas personas que han sido llamados a ser pastores de las ovejas del Señor y se han convertido en escandalizadores, en destructores. San Francisco de Asís tenía una profecía que decía que iba a haber un papa no canónicamente elegido, ojo, un papa que básicamente sería un falso papa porque no hubiese sido elegido como Dios manda. Pues dice San Francisco de Asís en su profecía que un papa no canónicamente elegido sería el destructor. Se le daría ese nombre porque destruiría la enseñanza de la iglesia, destruiría a las ovejas de Cristo. Un hombre terrible, profetizado en la palabra de Dios, el falso profeta, profetizado por San Francisco de Asís y vivido por nosotros, que estamos viviendo cuando este Señor está destruyéndolo todo, la liturgia, la iglesia, la enseñanza de la iglesia, destruyendo almas, destruyendo a las pobres ovejas de Cristo, sin misericordia. Aquellos que todavía piensan que Bergoglio es papa, pues terminarán por la obediencia, la mal aplicada obediencia, pues terminarán pecando y aceptando los errores y pecados de este hombre y terminarán perdiéndose. Qué cosa tan terrible. Hay que romper con el pecado. Dice aquí, y a estos que escandalizan a lo que está haciendo este señor Bergoglio y los demás obispos, sacerdotes y laicos que viven una vida de escándalo, de abuso. Dice aquí, y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno. Estas piedras son inmensas. Y fuera arrojado al mar. Pocas veces vemos palabras tan duras de parte de nuestro Salvador misericordioso, porque Él es infinitamente misericordioso e infinitamente justo. Tú y yo decidimos qué agarramos. Pues sí, la iglesia está hecha un desastre, está en el sepulcro, está esperando la resurrección, porque va a venir, el Señor no se ha olvidado de nosotros. Hay que seguir fiel, hay que mantenerse en la gracia de Dios, hay que pedir por quienes nos persiguen, el Señor lo dice, pidan por los que os persiguen. Así que hay que pedir por estas personas que nos atacan, hay que pedir iluminación, porque pues ¿qué vamos a pedir? ¿Por su conversión? Bueno, pues sí, mientras tengan vida tienen oportunidad de convertirse. Pedir para que el Señor les dé las gracias que Él quiera darles. Y pedir por los fieles para que se mantengan fieles. Pero palabras duras, sí. La jerarquía existe, la jerarquía en la iglesia hebrea se corrompió, la jerarquía en la iglesia católica se corrompió, no totalmente, siempre queda el resto fiel. Pero debemos estar al tanto de la corrupción para no caer en el error de ellos. Porque dice el Señor, si un ciego guía a otro ciego, los dos se caen por el precipicio. Así que esta denuncia que hago de las maldades de la jerarquía es para que pidamos por ellos, para que no caigamos en sus errores, para que nos mantengamos en la verdad, que es la única que nos hará libres. Pues bien, bendito sea Dios, ha sido un poco largo hoy, que tengan una feliz semana y sigamos pidiendo que el Señor venga pronto, que es el único que va a arreglar todo esto. Y este nuevo Pentecostés, que muchos santos han predicho, muchos profetas han recibido información del Señor de que va a haber un segundo Pentecostés y lo estamos esperando. Esta última oportunidad para que se arrepientan aquellas almas que todavía tengan amor de Dios.
y nos preparemos para recibirlo y pidámosle que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.